Buenos días, jóvenes. Como dice la película de All That Jazz, así le hace el Showtime. Vamos a ver una película, ahorita, no es una película, es un trabajo que hice para ustedes con mucho gusto, que es este tema que se llama Sitio en Contexto, y obviamente lo que nos compete para este segundo ejercicio es exactamente el tema de Cuernavaca y una vivienda, como aquí lo anunció, una casa taller para una pareja de artistas en Cuernavaca, Morelos. Por lo general en las presentaciones, cuando hagan trabajos profesionales o de concurso de arquitectura, no olviden siempre ubicarlo geográficamente a nivel mundial. Si ya sabemos, por favor apaguen sus celulares y concéntrense, por favor. Porque a mí me interrumpe. ¿Y en qué me quedé? En taller, me quedé en concursos internacionales de arquitectura. Siempre es importante ubicarnos geográficamente a nivel mundial. Si ya sabemos que de un lado está, bueno, tenemos varios continentes, en fin, pero el que nos compete en este caso es exactamente el continente americano. Sí, ya lo hemos visto muchas veces. Bueno, lo vuelvo a representar aquí para ubicarnos exactamente en lo que es la cuenca o es el cuerno, que se conoce y es donde se produce la cultura mesoamericana, que es exactamente México. ¿Ok? De México, obviamente México se divide en estados. México se le conoce como República Mexicana. O sea, me puedo extender mucho y pueden estas láminas, son 15 láminas. Podemos salir a las 2 de la tarde y ya no tienen que tomar taller integral ni nada de esto, pero voy a tratar de ser breve, porque si no, no van a tomar plática con sus asesores. El tema es que está en México. México son 31 estados, 32, y son todos estos, ¿no? Que ya conocen. Está Baja California, está Chihuahua, está Yucatán, en fin. Y en la zona central, en la meseta central de lo que es esta cuenca conocida, el Cuerno de Oro, bueno, Mesoamérica, es la que se desarrolla en esta parte. Por eso es en la parte central. Meso quiere decir central de toda América, de todo el continente. Y en esta parte nos vamos a encontrar con unos estados muy pequeños. De hecho, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México son los estados más pequeños de la República Mexicana, para que ustedes lo sepan, ¿no? A lo mejor aquí ya me adelanté un poco, pero así lo dice, ¿no? 3 estados de la República Mexicana pequeños. Tiene una superficie apenas de 5,000 kilómetros cuadrados, con una población completa en todo el estado de 2 millones, es 1,900, son casi 2 millones de habitantes. Su capital es Cuernavaca. Entonces, esto es para que nos ubiquemos. Dicen, pues está padre, ya nos ubicamos, ya sabemos dónde estamos, dónde vamos a generar el trabajo. Adelante, por favor. Ok, el estado de Morelos, decimos, bueno, estado de Morelos, ya no suena así como una palabra que no tiene ningún sustento, pero Morelos, como saben, viene de este estado, se le asigna a este personaje que es exactamente José María Morelos y Pavón, militar insurgente en Guerra de Independencia de 1810. Déjenme cerrar la puerta, un segundo. Entonces, este personaje, este caudillo, se le nombró a este estado por ello. Entonces, quiero que ustedes lo sepan, por si no lo sabían. Claro que tiene un escudo de armas y habla un poco sobre la tierra, desde quien las trabaja y esto. Este es un lema de ¿quién? De Zapata. Zapata toma y de se genera lo que es el escudo. Realmente, Morelos está muy cerca de la Ciudad de México, que es exactamente la capital. ¿Te ayuda a pasar la presentación? ¿Te ayuda a pasar las diapositivas? Ah, sí. Ok. Realmente Morelos es un estado que va de unas partes a otras, en el sentido de que resultó ser una villa. En la época de cuando llegan los conquistadores en 1521, para 1526 han pasado nada más 4 años. Lo que es Cuernavaca ya se conoce como una villa,
y es una villa que pertenece al marquesado del Valle de Oaxaca. O sea, no era Morelos y eso, sino una porción de una población mucho más amplia. Entonces, obviamente no es esto, es mucho más amplio, y luego, obviamente, el nombre lo toma por decreto mucho más adelante, por decreto presidencial, por Benito Juárez, el 15 de abril de 1869. Pero aquí, como se los comento, viene siendo un marquesado del Valle de Oaxaca, y ya desde entonces era una villa, ¿no? Su altitud, 1480, o sea, sí bajamos de la Ciudad de México un poco para llegar a las faldas de esta zona. Cuernavaca se encuentra en la parte norte, con como dicen, un clima muy benigno, ¿no? Y una temperatura anual media de 21 grados. O sea, siempre hace calor, llueva por las tardes o por las mañanas, haya un verano muy intenso. Por lo general los veranos siempre son lluviosos. Los inviernos son, imagínense, no se va a menos que a 21 grados, 19 grados. Siempre ha sido un tema muy confortable. Entonces, de repente, con todos estos temas, me surgió a mí la pregunta, bueno, y se le conoce siempre como la eterna primavera, ¿no? La ciudad de la eterna primavera. Entonces, quise ahondar un poco sobre ese punto. Dije, bueno, ¿qué significa esto exactamente, no? Realmente es un título nada más para esta ciudad, en esta Ciudad de México, y resultó que no. Adelante, por favor. Bueno, voy a ir un poco antes con otro tema de historia y ahorita regresamos al de la eterna primavera. Lo anotan en su bitácora, ahorita les digo de qué se trata. Lo dejamos en suspenso. Entonces nos vamos a esta parte de acá. Aquí obviamente vamos conociendo lo que es el estado de Morelos, cómo se encuentra rodeada de varios estados. Tenemos hacia la zona oeste, Puebla, hacia el sur, Guerrero, hacia la parte norte, rodeando este perímetro, viene siendo prácticamente el Estado de México, y aquí, que es la conexión con la Ciudad de México, tenemos una conectividad muy cercana, son casi nada más 90 kilómetros entre un lugar y otro, y desde esa época, desde la época de Hernán Cortés, que se vuelve un personaje muy importante en Cuernavaca, ya desde entonces era importante Cuernavaca. Entonces, Cuernavaca habitaron de la cultura olmeca, desde el 200 después de Cristo hasta el 500, y después hubo una influencia de varias otras culturas mesoamericanas, como fueron la maya, teotihuacanos y mexicas. De hecho, aquí estoy repitiendo un poco lo mismo, perdón, pero el tema de los teotihuacanos, cuando cae la ciudad de Teotihuacán o lo que es esta zona arqueológica, muchos de los teotihuacanos se van para esta zona. Sin embargo, los que realmente influyen y se encuentran ahí son los tlahuicas, que veremos más adelante. Adelante, por favor. Bueno, no, regrese, por favor. Gracias. Entonces, Cuernavaca, aquí si lo ven, no sé si se ve, aquí viene estando Temisco y viene estando Jiutepec. Esto, aunque no lo crean ustedes, es el crecimiento natural que ha sufrido lo que es la capital de Cuernavaca. Gracias. Xochitepec, Jiutepec, Temisco. Entonces esto lo podemos ya conocer como una mancha urbana. Va a seguir creciendo. Pero ya ocupa todo esto, porque mucha gente ha tenido a bien irse a conocer, a vivir, a habitar, a tener una casa de descanso o inclusive ir a vivir ahí, ¿no? Hay lugares interesantes, por ejemplo, uno que se encuentra por acá, son lugares como Tequesquitengo, o pueden ser las lagunas de Zempoala, que sí pertenecen al estado de Morelos, o las Estacas, que es muy bonito porque tiene un brote de agua y se vuelve un río natural muy bonito y lo tiene muy bien conservado. Entonces hay zonas de agua, de acuíferos, de mantos de agua muy importantes, y cerca obviamente hay otra que está por acá, la de esas lagunas, que se llama la Laguna del Rodeo, está Xochicalco. Xochicalco, en este caso, como la zona de Cuernavaca propia, fueron asentamientos prehispánicos de los tlahuicas. Es importante que lo tengan en consideración para ver cómo entonces entró Hernán Cortés y hacia dónde se dirigió. También había seguramente para la zona de Tetela de Volcán, Yecapixtla, Cocoyoc, y todos estos son nombres, sobre todo, por ejemplo, Huastepec, Cocoyoc, Yecapixtla, son nombres prehispánicos que luego se modifican con el tiempo, ¿no? Pero vean, hacia esta zona de aquí, revísenla, recuérdenla porque vamos a hablar de ella. Claro, más abajo tenemos, ya en el estado de Guerrero, pero que es parte de nuestra historia, Taxco. ¿Por qué Taxco?
Resulta que viene un personaje, un naturista prusiano, a la zona hace muchos viajes. Él es un hombre adinerado, europeo, pero tiene dos pasiones: la exploración, el buscar sobre montañas, orografías, topografías, hidrologías, y también le interesa mucho la botánica, todo lo que tiene que ver con fauna y flora. Entonces hace un viaje pues, de 3-5 años, en el cual comprende desde Sudamérica, sube hacia Mesoamérica, hacia México, y se va hacia Estados Unidos y regresa. Pero ese viaje de explorador que lo hace durante 4 años. En esas épocas finales del siglo XVII, XVIII y principios del XVIII, realmente principios del XIX, perdón, no hay gente que se aventure a estar dando vueltas, o sea, realmente no existe el turismo como tal. Entonces, ahora sí me voy a la siguiente para que entiendas, y les voy a presentar a este personaje, que es exactamente él. Es Alexander von Humboldt. Él se queda en Taxco, y si van a Taxco, vayan a la casa de este hombre donde la habitó, para que ustedes profundicen en su persona y ustedes aprendan más sobre este hombre, que obviamente, según cuenta la leyenda, dice que fue el que le puso el mote de la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Aquí encontré este dato y lo dije, lo voy a poner, porque yo me pregunté, ¿pero por qué? Pero este viene de un tema, de un epíteto. Un epíteto significa que hay un adjetivo calificativo. La primavera eterna o eterno, lo consideran en primavera, a un tema de una cualidad natural. En este caso, dije, bueno, está bien, ya sé. Y entonces, ¿qué pasa con Cuernavaca? Pues no fue utilizada por primera vez por Cuernavaca. ¿Quieres saber? Bueno, pues entonces profundizamos un poco y entendemos que en la ciudad de Tarragona, que es una ciudad, un asentamiento romano de hace muchos siglos atrás, por estar pegado al mar Mediterráneo, a las orillas, tenía un clima muy benigno, y fue la primera que tuvo el nombre de la ciudad de la eterna primavera. Más adelante hubo más. Por ejemplo, ¿qué les parece en Medellín, Colombia, en Trujillo, Perú, o en Caracas, Venezuela? Entonces, si van a Caracas, Venezuela, pues váyanse confortablemente, porque van a tener un clima como el de Cuernavaca, seguramente. Entonces, esto se los pongo para que ustedes tengan un poco también de contexto, de cultura y de historia del lugar, ¿no? Siempre es padre aprender. Entonces, no solamente es arquitectura, sino la arquitectura a través de la historia, a través de otras cosas, ¿no? Esto se pueden volver en leyendas urbanas. No me consta que von Humboldt haya dicho esto, pero tendría que profundizar un poco más. Pero así como salen algunos textos, se copia y se repite, y entonces se queda como si von Humboldt lo hubiera hecho. Lo padre de von Humboldt fue realmente que era todo un explorador, y fue un hombre muy importante haciendo investigaciones y publicaciones muy importantes en su época, en la época de la Ilustración. Adelante, por favor. Bueno, nosotros yo les puedo decir, bueno, Cuernavaca es así, encontré algunas imágenes de época, y pues la ciudad de Cuernavaca, pues aquí se ve un personaje que seguramente pues, estamos hablando de principios del siglo XX, cómo eran las calles arboladas, fotos en blanco y negro. Encontré una color que está a un costado, bueno, había muchas, pero realmente como Cuernavaca, como que tiene nada más como puntos, vamos, como ciudad a mí me parece que está bastante desarticulada, no me gusta como tal, a mí personalmente, pero tiene puntos de interés valiosísimos, entonces son los que hay que ir a buscar. Entonces dije, voy a buscar esto, porque esto está un poco árido, ¿no? Y aquí al lado está la catedral. A la siguiente, por favor. Entonces encontré esto. Entonces dije, bueno, aquí hay cosas importantes que ustedes deben saber. Vamos a hablar un poco de arquitectura. Vamos a hablar sobre todo de temas, por ejemplo, del Palacio de Cortés, que se encuentra al lado derecho, en la parte superior. Edificado, ahí empezamos ya con los temas que son importantes. Edificado sobre una pirámide, la cual se llamaba Tlatlocayaucali, de los tlahuicas. ¿Y por qué la hizo ahí? Porque obviamente vinieron y fueron conquistadores y aplastaron la cultura original. La única forma de desaparecer esa cultura era a través de poner sobre esos lugares sagrados en toda Mesoamérica, poner exactamente sus elementos institucionales. En este caso, la Casa de Cortés, y lo más chistoso es que digo, bueno, y la casa tuvo muchas funciones. O sea, como ustedes, ese programa de la Casa de Cortés funcionó para varias cosas, y entre ellas, obviamente, fue la residencia de Hernán Cortés. ¿Qué otra cosa? Fue cárcel. ¿Para quién creen que fue cárcel? No se lo van a imaginar.
¿Alguna idea? No se lo van a imaginar. ¿Alguno quiere levantar la mano y aventarse? ¿No tienen una idea a quién encarcelaron aquí? No, a Cortés no. Cortés vivió, y además Cortés, bueno, mejor ya no sigo preguntando, si no se me va a ir el hilo. Aquí el tema es que encarcelaron exactamente a José María Morelos y Pavón. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y luego de encarcelarlo, y que es mal para la sociedad, ahora resulta que ese nombre lleva, su apellido lleva el nombre del Estado. No es increíble. Luego fue despacho. ¿De quién fue despacho? Y vivió de Maximiliano de Habsburgo. Dijo, este lugar está precioso y aquí puedo hacer mis negocios. Entonces, Maximiliano y Carlota estuvieron aquí y eran el despacho de Maximiliano. Y fíjense en el tema de las almenas, y van a decir, bueno, ¿por qué había almenas? Bueno, es que en aquel entonces, cuando construye este edificio Hernán Cortés, estamos hablando de 1529, claro que había muchos indígenas, millones, se diezmaron o se murieron muchos por las enfermedades que trajeron de España a la Nueva España los conquistadores, pero eran muchos, entonces había mucho miedo. Entonces la idea era hacerlo como una fortificación con almenas, como para sentir que en algún momento se podían proteger. Por eso están las almenas, no es de un diseño arquitectónico porque se ve padre así como dentado, no, el pretil, no, es por eso. Y entonces, como puedo platicar de esto, puedo hablar también de la catedral, ¿no? Edificado por los franciscanos en el siglo XVI, son de las primeras catedrales que existen en Nueva España, antes de que se llamara México. Antes de, obviamente, bueno, desde 1800, pero esto muchísimo antes. Obviamente es un proceso largo que se va haciendo. La catedral pasa por muchos procesos, pero realmente se empezó a construir desde el siglo XVI, o sea, 1530, una cosa así. Y luego encontramos que es un lugar bonito que podemos ir a conocer, o van a conocer ustedes después. Bueno, no, voy a hacer esta conexión. Resulta que entonces, ¿qué pasaba en la catedral? Pues llegan los jesuitas, los evangelistas, quieren convertir a todo el pueblo, a todos los indígenas, a toda esta cultura, en una cultura que creyera en Cristo y todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan de alguna forma a leccionar a los indios, y obviamente los indios no se iban a meter, ni cabían dentro de una catedral, ni de una iglesia. Entonces lo que hacían eran estos espacios. Estos son capillas abiertas, y hay una capilla que hay que conocer en Cuernavaca, que es esta capilla abierta, ¿ok? Ya me paso al otro lado, y entonces, como hablé de Maximiliano, bueno, pues estos eran los jardines de Maximiliano, y era la residencia de verano, y era donde se iba Maximiliano de Chapultepec, del castillo de Chapultepec, se iba con Carlota a los jardines Borda. Este es un lago artificial enorme, remas, paseas, pueden hacerlo ustedes con sus familias o con nosotros, y está padrísimo, tiene unos jardines bellos, están llenos de árboles, porque es la eterna primavera, y aquí pasaba Maximiliano y Carlota sus días, ¿ok? Y luego aquí puse dos más totalmente actuales, ¿no? Son dos arquitecturas contemporáneas. Tengo mis opiniones, pero aquí las pongo. Una es el Museo para el Escultor Juan Soriano, que es una de las cosas que se hicieron hace poco, digamos, estamos hablando siglo XXI, y el Centro de Desarrollo que se llama La Chocolatera. Es de un arquitecto que está ahorita activo, es muy bueno, y es una persona que yo sí, realmente respeto mucho, que se llama Mauricio Rocha. No sé si esto lo hizo también con Gabriela Carrillo, pero es un edificio que fui a conocer, es muy interesante, los conceptos y demás, pero es de arquitectura contemporánea. Entonces ya pasamos de una arquitectura colonial, pasamos a una más del 1800, ¿no? Del siglo XIX y siglo XXI. La siguiente. Sí, ese no me gusta, ese museo, por eso a lo mejor ni... Están los que vamos a ir a ver, que son la tallera de la arquitecta Frida Escudero, y el Centro Cultural Teopanzolco. Ahí tengo imágenes de Teopanzolco, ese me parece interesante, pero también tengo mis opiniones. Bueno, ahora resulta que entonces me voy y digo, voy a investigar un poco ahora sobre la arquitectura religiosa, ¿no? Puedo hablar de iglesias, puedo hablar de conventos. Claro que cuando vinieron muchas las órdenes
mendicantes que son los agustinos, los dominicos sobre todo, y los franciscanos. Lo más importante, llegan primero los franciscanos, luego llegan los dominicos, luego llegan los agustinos, como que escalonados, pero no difieren mucho más que en 10 años, y vienen desde el siglo XVI. Entonces podemos encontrar iglesias como la de Tlayacapan, que es de los orden de los agustinos. Podemos encontrar también de los agustinos Yecapixtla. Es un lugar que yo no conozco, pero vean qué belleza y qué trabajos hacían en los murales, al fresco. Tenían el tiempo y la dedicación y la cultura para hacer este tipo de cosas. Y la verdad tienen esa belleza escondida, estos conventos, entonces vale la pena conocerlos. También está esta de Tetela de Volcán, de los dominicos. Esta que es en Huastepec, que tampoco conozco, que es de los dominicos. Y vean también el trabajo que manejan como la de los agustinos. Y luego también está la de Tepoztlán. La de Tepoztlán queda muy cerca de Cuernavaca. Queda hacia el oeste de Cuernavaca. Esta sí la conozco y es muy bonita. Y puse esta foto exprofeso porque tiene unas almenas. Entonces, si lo ven desde algún punto del pueblo hacia lo que es el Cerro del Tepozteco, hay una relación geográfica arquitectónica con estas almenas. Es muy chistoso. Tengo por ahí una foto, pero nunca la encontré. Yo tengo muchas fotos, entonces dije, no, lo más rápido es pongo esta que me encontré y les explico de qué se trataba y por qué la puse. Adelante, por favor. También podemos hablar que en aquel entonces, cuando llega Cortés, se empiezan a dividir las grandes áreas y se dan cuenta que en aquel entonces empieza a ser muy importante en la economía mundial, sobre todo en las cortes europeas de los Habsburgo, el tema, no lo van a creer, de esta droga famosísima que a todo mundo la consume. Así, bueno, profesor, a ver, díganos. El azúcar. Entonces, el clima de los valles de Morelos son idóneos para sembrar caña de azúcar, los famosos ingenios, y muchas de estas haciendas hacen este tema de triturar las cañas de azúcar para generar la materia prima que se iba a Europa. ¿Ok? Eso es lo increíble. Entonces, hay muchas haciendas, o sea, puse Hacienda Cocoyoc, la Hacienda de Cortés, la Hacienda de Chiconcuac o la Hacienda de Temisco, ¿no? Algunas de las más importantes. Por ejemplo, hay unas que están derruidas, muchas están derruidas. Por ejemplo, por la Hacienda de Cortés, buscas Hacienda de Cortés o buscas la de Chiconcuac o la de Cocoyoc, y lo primero que dice, aquí pueden generar su boda, está padrísimo. Ahora se dedican a eso. Ahora, es que en mi grupo me dijeron, ¿y qué hacían en aquel entonces para las bodas? ¿Ok? Sí, son para las bodas. Pero la Hacienda de Cortés es un hotel. Y este lugar, sí, es cierto. La Hacienda de Cortés es un hotel, discúlpeme si me equivoqué aquí, pero tiene este restaurante y uno puede ir a visitarla. Y lo más increíble es que tiene un techo vegetal. Ya desde entonces eran sustentables, no usaban techos normales para que no se calentaran los espacios, no es cierto. Se cayó la bóveda, más tarde lo ocuparon, y sí, aquí en la Hacienda de Cortés sí se llevan a cabo bodas, sí se rentan los espacios para los jardines para ello, porque de hecho yo fui a una boda ahí, ¿ok? Pero vean la vegetación muy loca que crece por aquellos puntos, ¿no? Entre las piedras, estos árboles, ahorita no me acuerdo el nombre, pero los amates se enraizan a las rocas y entonces hay muchos ciruelos también hay. Sí. Sí. Bueno, y entonces seguimos adelante. Como les decía, hay muchos lugares son húmedos, hay muchos brotes de agua. Por eso mismo la riqueza, esa agua le ayudaba a la caña de azúcar a generarse y a tener esta economía, ¿no?, boyante en ese aspecto. Por ejemplo, que es tan tranquilo y tan pacífico en esta imagen, pues tiene realmente tiene un brote de agua y son las estacas. Es un río, y por lo menos los primeros 3 kilómetros o 4 o 5, es un lugar privado que la entrada vale 500 pesos, pero sí vale la pena porque está precioso, digo, y puedes quedarte ahí, tiene un hotel también, en fin, ¿no? Y yo creo que ese dinero lo ocupan para mantener los jardines, el lugar, y que esté cristalina el agua. No es que esté, pues que como está el brote, pues realmente desde ahí.
Luego también hay lugares como el Salto de Agua de San Antón, que es un lugar muy bonito, que también prácticamente cae como a un cenote aquí, bueno, que hay una barranca muy bonita. Y tiene la laguna de Tequesquitengo. La laguna de Tequesquitengo, por ejemplo, una alumna me dice que no sé si todavía ya encontró la iglesia o la catedral sumergida en la laguna de Tequesquitengo. Yo todavía no, lo sé, ya lo sabré después. Pero el tema es que esta la ocupan y hacen hay lanchas y hacen, ¿cómo le llaman? Esquí acuático y todo esto, ¿no? Luego tienen balnearios de muchos tipos, con agua más cálida, con más salitrosa, en fin. O sea, hay muchos destinos. Y están las lagunas de Zempoala. Las lagunas de Zempoala a mí me traen un recuerdo muy personal, porque de su edad me dijeron que fuera a un lugar natural, muy bello y esto. Entonces a mis amigos y a mí se nos ocurrió, bueno, vamos a las lagunas de Zempoala, tomamos unas fotos ahí. Las fotos salieron bastante malas, no teníamos celulares, obviamente, eran con cámaras, ahí Kodak, y pues salieron unas fotos medio no muy buenas, y bueno, de milagro sí pasamos el semestre, ¿no? Pero sí, aquí en las lagunas de Zempoala. Es un lugar muy agradable y es un destino que está exactamente, hay una desviación atrás de Tres Marías, que es el camino que va de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, que pues, es muy famoso porque ahí se paraban muchos y se sigue parando a tomar el taco, comer quesadillas y estos que son como tortas naranjas, los pambazos. Bueno, si no me acuerdo, siempre el recurso del adjetivo calificativo. Adelante, por favor. Entonces, hay lugares importantes como el que le señalé, que estaba cerca de la laguna de Rodeo, que es exactamente Xochicalco. Es un sitio arqueológico que se hizo plataformeado en 3 colinas importantes, 3 cerros, y surge después del abandono de Teotihuacán. Entonces, gente de Teotihuacán viene y tiene una población entre el 650 y el 900 después de Cristo. ¿Ok? ¿Qué viene siendo? Viene siendo un sitio muy importante y estratégico y privilegiado, porque desde esa altura podían dominar lo que es el valle y podían tener trato comercial con la parte oeste, sur y norte de Mesoamérica. Entonces, y tiene como 3 juegos de pelota, y el edificio más importante y de alguna forma al que está dedicado esto es exactamente a Quetzalcóatl, que es exactamente la serpiente emplumada, ¿no? Entonces, en los 4 costados vamos a encontrar esto. Este tema del talud y el tablero asemeja mucho al tipo de talud y tablero de Teotihuacán, por eso mismo hacen esta referencia y esta relación. Y este está ricamente ornamentado y es muy valioso y es muy bello, es un sitio que sí vale la pena. Los que ya lo conocen, pues qué bueno, pero los que no, hay que ir y hacer croquis y conocer todo ese espacio, porque además tiene una caverna en la cual cae un haz de luz, la tenían los prehispánicos perfectamente diseñada para que cayera un haz de luz por un orificio en la parte superior de esta gran caverna y caía exactamente en los equinoccios, tanto de otoño como de primavera. Entonces era importante porque eso de alguna forma regulaba sus cultivos y cierto tipo de actividades que tenían que ver con su cultura. Entonces, bueno, y aquí se me coló esta para decirles que también en Tepoztlán tenían de alguna forma esta pirámide que era como una pirámide vigía. Y obviamente también había asentamientos en esa zona. O sea, estaba lleno de estos puntos, ¿no? Adelante, por favor. Aquí está lo que decía Milena del famoso Teopanzolco, ¿no? Este es un sitio arqueológico ubicado en la ciudad de Cuernavaca, perteneciente al periodo posclásico, de 1150 al 1521. Obviamente recuerden que 1521 es cuando cae Tenochtitlán, y entonces en ese momento pues es un hecho la conquista y empieza a proceder para irse por todo Mesoamérica. Hernán Cortés, que fue un estratega y un tipo muy brillante para haber hecho todo lo que hizo, porque tenía casas en Coyoacán, fue marqués exactamente del Valle de Oaxaca, y tenía su villa en Cuernavaca, encima de una pirámide, y era su residencia. Bueno, yo creo que tuvo no sé cuántas villas, no sé, eso tendría que investigarlo más adelante. Pero aquí, uno del barrio, esos edificios son 14 montículos o plataformas dedicados a diferentes deidades, por ejemplo, la de Tlaloc y la de Huitzilopochtli.
Esto nos hace exactamente la referencia que este tema posclásico obviamente viene también de los mexicas, que tenían la doble pirámide aquí en Tenochtitlán, que estaba una dedicada a Tlaloc y la otra al dios de la guerra, que era Huitzilopochtli, ¿no? Pero edificados por los tlahuicas acá y los matlatzincas, que venían del Valle de Toluca. Esto es importante que lo sepan porque, siguieron las investigaciones, ya han seguido habiendo arqueólogos en la zona, y sin embargo, enfrente, adelante por favor, enfrente de este conjunto sitio arqueológico, exactamente se hizo un nuevo centro cultural que se llama el Centro Cultural Teopanzongo. Este es el vestíbulo del centro cultural. Está interesante el vestíbulo, es muy amplio, tiene esto doble triángulo que es un tema conceptual, ¿no? Hace un doble triángulo y tiene un poco la idea de que subes por estas escaleras, te regresas por esta y tienes un gran mirador hacia la zona del sitio arqueológico. Se me hace buena idea. La sala de conciertos pues, es muy normal, tranquila, discreta, que se encuentra exactamente en este cuerpo de abajo. O sea, ya ven esta planta y ven esta, queda en la misma posición. Entonces entra uno lateralmente a lo que es la sala de conciertos y tiene unos talleres y demás foros con unos patios internos. Esta parte no la conozco. Sí, es centro cultural. Okay. Ahí nos vamos a tomar la foto. Tiene algunas cosas que no me gusta que no acaban de resolver. Por ejemplo, yo fui de noche para ver esta parte porque fui a un concierto y no se puede porque las luminarias que pusieron sobre el camino están mal diseñadas. Entonces hay cosas que hay que ir con más profundidad como diseñador siempre a tratar de resolver todos los temas. Sea una luminaria para iluminar lo que sea. Tiene que reflexionar. Eso es así como paréntesis, consejo para alumnos próximos arquitectos. Adelante, por favor. ¿Qué más hay en Cuernavaca? Ya acabé con la parte virreinal, ya acabé un poco con las haciendas que hay en Morelos, etcétera. Pero en Cuernavaca sigue habiendo cosas muy interesantes. Y por ejemplo, ubican esto. Bueno, este es un cuadro original de Frida Kahlo, el famoso Frida Kahlo autorretrato con changos. Y bueno, ¿quién tiene ese cuadro? ¿Quién es el millonariazo que se dio el lujo? Pues fue este señor, Roberto Brady. Él fue un americano. Él era un viajero y un artista incipiente y se volvió un coleccionista. Lo más increíble es que fue como un von Humboldt. Viajaba y se fue a la Polinesia, se fue a Indochina, se fue a la India y de todos sus viajes siempre traía objetos. La casa no está llena, la palabra es atestada de objetos de todos estos lugares que él recorrió. Es una casa maravillosa que abrieron en 1990 y vale la pena recorrerla y queda exactamente atrás de la residencia de Hernán Cortés. ¿Okay? Para que vayan y la conozcan. Es maravillosa y tiene un jardín padrísimo y vale la pena. Yo el otro que no conozco y que es ahora un centro cultural es de un personaje que se llamaba Charles Spencer, creo que es un inglés que decidió quedarse también en Cuernavaca. También hay otro inglés que llegó y fue un escritor importante que se llama Malcolm Lowry, que escribió Bajo el Volcán. Pero aquí lo importante es que no lo conozco, le dieron su medalla Morelos y Pavón porque fue un gran morelense, una persona que hizo mucho por Morelos, por el estado y por Cuernavaca. Entonces valdría la pena ir a conocer. ¿Qué imágenes tengo abajo? Pues las famosas mañanitas, o sea, cuando decimos Cuernavaca, la eterna primavera, y nos vamos a desayunar a las mañanitas o a comer. Claro, este no es un lugar económico para comer, ni mucho menos. Sí se come muy rico, yo nada más he comido una vez ahí, y eso porque me invitaron. Y tiene unos jardines maravillosos, pues lo que tiene son flores, y como tiene muy buen clima, pues se dan palmeras, se dan bugambilias, se dan cualquier cantidad de árboles de diferentes tipos, y pues son muy agradables todos los jardines que se pueden hacer en Cuernavaca y en todo el estado de Morelos. Adelante, por favor. Luego el otro tema que me llamó mucho la atención, dije voy a investigar un poco, es sobre la danza de los chinelos, ¿no? Siempre que hablan, empiezan a escribir, ¿y qué pasa en Cuernavaca y en Morelos? Y empiezan a investigar, no, es que los chinelos, y que ¿quiénes son los chinelos? Yo la verdad es que no lo supe hasta ayer, porque la verdad es que
bueno, siempre no se puede saber todo, ¿no? Pero entonces supe que son no voy a decir literalmente como lo escribí aquí, nace como una respuesta a la opresión de los hacendados, caciques y capataces, quienes hacen sus festividades de Semana Santa en los pueblos sin participación de los propios del lugar. En iniciativa, los lugareños se mofan y ante ellos se disfrazan con máscaras que semejan a estos españoles, de tez blanca y de ojos claros. El baile es de brincos bajos con chiflidos y rechiflidos. Usan después, posteriormente, temas de aliento, tambora, ¿ok? Y los inicios se remontan a principios del siglo XIX, o sea, 1800. Dicen que uno fue anterior. Y originalmente donde se desarrolló fue en Tlayacapan, muy cerca de Tepoztlán, ¿ok? Pero también ya su distintivo en Tlayacapan son estos de túnica o de trajes blancos. Los de negro son los de Tepoztlán, perdón, y los de colores son los de Yautepec. Y bueno, se ha vuelto ya parte de la cultura del estado de Morelos y probablemente de otros estados, pero sobre todo este. Entonces por eso me llamó la atención y dije, bueno, vamos a entender un poco de esto de los chineros. Podemos seguir profundizando, obviamente, jóvenes, ¿no? Pero es muy interesante este tema, ¿no? Y nace por esto. Los hacendados y los caciques, exactamente, los españoles que vienen y se vuelven hacendados, ni siquiera los mestizos tienen este peso. Ya me imagino cómo era esta situación de opresión social en la Nueva España, ¿no? Por eso los españoles nacidos ya en territorio de la Nueva España, que se llaman los criollos, exacto, los criollos son los que realmente se sublevan contra España para volverse independientes, y por eso se hace este México independiente, que ahora ha habido tal mezcla que todo el mundo tiene sangre indígena, inclusive yo, porque somos parte de un tema de mestizaje y que sigue en proceso, jóvenes. Eso es bien importante que lo sepan. Seguimos este proceso de mestizaje y tenemos que entender que ya somos una sociedad nueva y todos somos, aunque nos veamos unos más blancos y unos más oscuritos, todos somos mexicanos. Y yo con mucho orgullo se los digo. Y me encanta todo esto. Bueno, ya me cambiaron la imagen. Y entonces nos vamos es que me tardé mucho, ¿verdad? No. Bueno, entonces ya me voy a un tema de normatividad. Bueno, otra cosa que tenemos que investigar cuando hablamos también de sitios y contextos es que tenemos que conocer el tema de normatividad. Hay uno en Cuernavaca que habla exactamente de temas de normatividad, se llama el Reglamento de Construcción de Cuernavaca, en el cual nos van a dar muchos indicios. ¿Puedes aumentar cada una de estas hojas, por favor? Esto lo tomé exactamente. Veo que algunos no están tomando notas, entonces recuerden que por cada plática hay un reporte que entregar. Yo les recomiendo que tomen notas para que no se les olvide. Pueden despertar al compañero que está dormido allá atrás, por favor. Gracias. Entonces, esto lo encontré, mucho de lo del reglamento de construcción, parte seguramente del reglamento de construcción de la Ciudad de México. Y el de México, seguramente el de Estados Unidos. O sea, se van copiando y se van anexando y se van quitando cosas y se va conformando los reglamentos. Hay cosas que anoté aquí para que ustedes sepan ahora que van a empezar a diseñar este ejercicio. Por ejemplo, dije, bueno, hay un tema de escaleras. Bueno, en el caso de tipo habitación, una escalera privada o interior con muros en un solo costado, tiene que tener un ancho mínimo de 90 centímetros, por ejemplo. Me paso a la siguiente. En el artículo 99, que habla de dimensionamiento de puertas, viene el tipo de edificación, puede ser oficinas, servicios, comercios, hospitales y demás. En habitación, el acceso principal tiene que tener 1 metro. Ya los interiores, 90 centímetros. Y complementarios pueden tener 70 centímetros. Entonces, esto que lo tengan en consideración. ¿Por qué 90 para cocinas y habitaciones? A veces tienes que meter un refrigerador o tienes que meter una lavadora y pues no va a caber si le metes una puerta de 80 o de 70. ¿Ok? Adelante con la siguiente.
Y en tema de circulaciones, cuando hagas algún tipo de muros, pasillos y demás, tiene ancho mínimo de escalera, no será menor, Bueno, creo que habla de lo mismo. Circulaciones verticales, escaleras 90 centímetros. Y pasillos también, seguramente. Adelante, por favor. Este lo encontré fácilmente y son como 170 páginas del reglamento. Bueno, y entonces este es el que nos va a costar un poco de trabajo, porque habría que investigar, tendríamos que buscar en algún lugar lo que es el COS y el CUS. Un predio corresponde al 100% del terreno, o sea, el predio mide, no sé, 80 metros, 100 metros cuadrados, es el 100%. Pero el reglamento de construcción, por la zona a la que corresponde, maneja cierto tipo de valores, y uno de ellos es muy importante. Necesitamos saber cuál es el área libre que va a quedar, porque tiene que haber que estas lluvias que se generan en verano puedan de alguna forma transmitirse en el subsuelo, ¿no? Para que quede estable y no empecemos a hacer cosas que nos pueden perjudicar y no puedan dar ventajas a lo que es la ciudad, a las ciudades. Entonces, por lo general piden diferentes áreas libres. Aquí teníamos un ejercicio que era de 80 y teníamos que dejar 80 casi de jardín, de área libre, y solo podíamos tener una superficie de desplante. Vamos a suponer que estos son los 100 y la superficie de desplante era nada más 20%, era esto. Entonces, sobre esta superficie podías poner cimentaciones, castillos o muros, levantar, poner tus losas y seguir adelante hacia arriba, máximo. Lo demás pertenece a zona de lluvia, jardines, árboles y demás. Nuestro caso no es de 80%, no sé cuál sea, tendríamos que investigar. Es importante. No es este, ¿no? Nada más es un ejemplo, pero no es, ¿no? No sé, puede ser que sea 50-50, una cosa así. Y luego hay un coeficiente, este es el COS, que es el coeficiente de ocupación, que es exactamente el desplante, que es el que les dije del 20%. Y luego hay un coeficiente de utilización del suelo, que quieren decir que aquí lo puedes hacerlo 2 veces este desplante, 3 veces, 4 veces, ¿no? En este te dicen 2 niveles, 3 niveles, y con eso tú sabes que el 20% por 3 niveles me va a dar el máximo de área que yo voy a poder construir para más o menos dimensionar mi programa. Entonces, si tengo una residencia de 6,000 metros cuadrados, porque tengo un sala comedor de 3,000 metros cuadrados, pues no va a caber nada. Entonces, tienen que empezar a compactar para que quepan las cosas. Entonces, estos datos son muy importantes. Estos se van a topar, qué bueno que se toparon ahorita conmigo en tercer semestre. Estos lo van a ver en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, primero de profesional, segundo de profesional, tercero de profesional. Toda la carrera, toda la vida, ¿ok? Entonces, estos siempre lo van a enfrentar. Y el reglamento también, o sea que si lo compran de una vez, va a tener muchos de los temas de artículos vigentes. Y si no, habrá alguna actualización. Entonces yo ya les dije a mis equipos, pero les digo a todos ustedes, traten de tener reglamento de construcción, aunque sea viejito. Es como la Biblia de un despacho. Adelante, por favor. Bueno, entonces ahora ya me fui al terreno, ya ahora es a lo que nos compete. Yo dije, vamos a dejar la cultura, qué aburrido. Vámonos a Cuernavaca, que ya conocen, que es esta mancha urbana, que seguramente va hasta Temisco y llega hasta allá abajo, ¿no? Bueno, en la parte superior, podemos ir uno por uno, ¿no? Bueno, nada más estos amarillos, este que tiene letreros amarillos. Para que más o menos se ubiquen, ¿han ido a Cuernavaca? ¿Conocen lo que es la pera? Sí. ¿Sí? Ahí donde todo el mundo se acaba de voltear un camión hace la semana pasada. Esta es la pera, la autopista viene México-Cuernavaca y aquí es la pera. Aquí es donde realmente bajamos abruptamente, giramos y bajamos otra vez por el costado de la zona montañosa. Y aquí hay una división que nos lleva hacia Tepoztlán. Pero seguimos hacia abajo, llegamos a la parte del norte de la ciudad de Cuernavaca y desde ahí nos derivamos. Hay una que es la carretera que va en el costado oeste, que se llama esa va hacia Acapulco, ¿no? Que es la carretera de Acapulco. Lo más chistoso es que ubicando el terreno y ubicando el centro de Cuernavaca, nuestro terreno, que es este punto rojo,
Estamos arriba de Teopanzolco, o sea, y estamos arriba del centro de Cuernavaca. ¿Qué estaban aquí? Los asentamientos de los prehispánicos. ¿Qué estaba aquí? La parte colonial más vieja. Entonces estamos en una zona privilegiada, estamos en el corazón de Cuernavaca, ¿ok? Entonces ya lo intuimos, ya sabemos, no estamos aquí, no estamos allá, no estamos acá abajo, estamos en una zona privilegiada. Estamos en una zona muy padre. Y probablemente, pues como es alto y aquí va bajando hacia el valle, probablemente tengamos muy buenas vistas, ¿ok? Entonces empieza uno a reflexionar, inclusive antes de tener uno más información. Podemos ver esto. Entonces, lo que voy haciendo, voy reduciendo el tamaño de los planos, y aquí veo que pasa la carretera Acapulco por aquí es esta calle que es la que nos lleva hacia Las Mañanitas, nos lleva hacia el centro de Cuernavaca, desviando un poco nos lleva hacia el Centro Cultural Teopanzolco, que ya lo conocieron en imágenes, y tenemos la avenida Teopanzolco, y tenemos una avenida que se llama Juan Pablo y otra que se llama San Diego. Y dentro de esas tres vialidades importantes tenemos exactamente nuestro predio, que es este, que está aquí, que está en la calle de Río Rojo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces sigo disminuyendo y me voy a la siguiente y sigo entrando a detalle, ¿no? Ya vi esta imagen, más me acerco un poco a esta y empiezo a ver cómo está la retícula, cómo están las calles, todo esto es como un roller coaster, es como una montaña rusa. Todas las calles en Cuernavaca son así, ¿no? También, muchas de ellas. Entonces habría que analizar cómo está la topografía en esta zona, y obviamente si me dicen seguramente del norte al sur va cayendo la pendiente, vamos teniendo un porcentaje y va bajando hacia acá. Entonces seguramente las calles que van en el sentido norte-sur van bajando hacia lo que es el centro de Cuernavaca. Y ahora la de hasta acá abajo, bueno, aquí ya nos ubicamos más, empezamos a ver albercas, ubicamos nuestro predio, y la de la derecha, por favor. Aquí ya puse los nombres, estamos rodeados de varios ríos, ¿no? Que es el río Grijalva, el río Rojo, el río Nilo, ¿no? Y, no, ya sé, son los nombres, no son ríos, son los nombres de las calles se llaman Río Rojo, Río Río, o sea, se llaman todos los ríos. Y tenemos nuestro predio, que es muy interesante porque está en esquina, Río Nilo y Río Rojo. Empezamos ya a reflexionar, decimos, si se llama Río Rojo número 400, quién sabe qué, obviamente mi entrada no va a quedar por Río Nilo, va a tener que quedar por Río Rojo, porque es el número que tiene y que seguramente es el número oficial. Sin embargo, podríamos tramitar ante la delegación o ante la alcaldía la posibilidad de entrar por la calle del Río Nilo, ¿no? Pero ya reflexionando, ya saben que tenemos un número oficial que queda a un costado. ¿A qué costado queda? Bueno, hacia abajo tenemos sur. Eso quiere decir que si tengo este rectángulo, tengo mucho sur, mucho norte, que puedo pegar a colindancia, tengo probablemente unas buenas vistas hacia el este y hacia el oeste, que es muy bueno porque tenemos esta luz en la mañana o en la tarde que pueden ser muy agradables. Tengo esquina, eso me puede ayudar a tener una perspectiva casi de 180 grados, que tendríamos que reflexionar cómo la podemos diseñar. Y bueno, yo termino aquí la presentación, espero que les haya gustado y no sé si haya dudas o preguntas. Ok, seguramente, a ver, adelante. Pues si se hace el público y calle Río Rojo, puede ser ahí la fachada principal, la entrada peatonal. ¿En dónde? Exacto. Sí, claro, tú puedes ser la peatonal sobre el Río Rojo y tener la entrada de los autos por el sur. ¿Quién sabe si sea lo más adecuado? Porque ya me di cuenta, no, ve a la siguiente, tengo otra lámina. Todavía no acabo, voy a seguir adelante. Pregunta. Ahorita que mencionó que está como muy cerca del centro histórico, pero no es como un barrio histórico. No, creo que no es. No, porque empiezo a ver lo que existe en la zona y no. Lo que sí veo es que hay mucha lava volcánica con la cual se hicieron todas estas bardas. Entonces seguramente en nuestro predio hay mucha lava. Tenemos dos árboles muy frondosos y muy grandes, que son estos. E hice este análisis, bajé al personaje y entonces estuve viendo
las vistas, por ejemplo, el terreno es el costado sur, el que está a la izquierda, y vemos hacia el este, ¿no? Porque estamos sur, este, sí. Y luego me voy, y ahora el terreno lo veo en la esquina. Esta calle es Nilo, y esta es la Rojo, lo estoy viendo en la esquina. Ahora el predio está del lado derecho. Y luego me acerco, y vuelvo a hacer esta misma, me acerqué aquí, y veo en profundidad hacia el norte, la calle de Río Rojo, y este es el río Nilo, y aquí está exactamente mi predio en la esquina. Y luego me meto un poco más en la calle que va hacia el norte, hacia arriba, y aquí tengo mi primera colindancia con mi vecino, que es esta. Entonces eso es lo primero que vi. Entonces fue lo que empecé a analizar. Porque ya no tengo más imágenes, ¿verdad? Con eso termino. Entonces, esa fue un poco la investigación que tenemos para que ustedes puedan tener algo para cuando vayan allá, pues ya pueden ir entonces a lo de el Palacio de Cortés. El Palacio de Cortés, se me lo decía, hay muchas cosas, pero el Palacio de Cortés está sobre una pirámide, sí se los dije, ¿no? Sí. Y tiene murales de Diego Rivera también. Entonces es importante también que sepan que se recorre y tiene estos lugares. Pero lo que más me llamó la atención fue lo de la cárcel. Y bueno, vamos, al final muchos de los edificios cambian de funciones a través del tiempo, ¿no? Entonces siempre tenemos que ser unos buenos espacios amables para que quepan cualquier tipo de función. Bueno, esa es un poco mi teoría. ¿Dudas o preguntas? Una duda, comentaste que sí había reglamento de construcción de Morelos. Sí. Que está basado en el de la Ciudad de México. Sí, supongo, porque así sucede muchas veces, ¿no? ¿Y lo encontraste en línea? Sí, lo encontré en línea en PDF. Sí. Son 175 páginas y digo, habrá algunas hojas que tendrían que analizar. Ahorita saqué 4 o 5. Obviamente a mí la que más me interesa es la del terreno en sí. En la Ciudad de México existe una que se llama CEDUBI, SIG, que se llama, creo que es gobierno, no, se llama Ciudad de México CEDUBI, y entonces si entras a esa, te muestra todo lo que es la mancha de la Ciudad de México metropolitana, y puedes ir a cualquier alcaldía y a cualquier terreno y vas a encontrar el COS, el CUS, y para qué tipo de servicio puede ser, para qué función, o sea, no puede ser para habitación, o si es para uso mixto, o nada más es comercio, o es para infraestructura, o sea, va variando. Entonces, me imaginaré que debe haber uno de Cuernavaca, pero eso no lo investigué todavía. Voy a tratar de entrar a gobierno de Morelos, Cuernavaca, CEDUBI y Cuernavaca, una cosa así, a ver si encontramos algo. Si no, tendremos que dar nosotros un poco el principio de esto, ¿no? De cuáles podrían ser las consideraciones. Pero siendo Cuernavaca, es una de las consideraciones más importantes tener un bonito jardín, ¿no? No necesariamente un jardín en el techo, un jardín como Dios manda, ¿no? Y los coches casi, nada más tenerlos muy en el espacio mínimo para generar el mayor jardín. Es como el caso, es una anécdota, es como una vez llegó una clienta con Agustín Hernández y le dijo: bueno, yo arquitecto, yo ya tengo muy bien cuál es mi concepto de lo que quiero de mi casa. Es muy sencillo, quiero una casa con... Entonces hizo así como la lista que les mandamos a ustedes: sala, comedor, 3 recámaras, y además, lo más importante, un gran jardín. Entonces, cuando vio el predio que era como de 300 metros cuadrados, dijo: ¿y cómo le hago el jardín? Entonces, obviamente, hizo un jardín en el techo y pudo de alguna forma darle satisfacción a un requerimiento de la cliente. Entonces me da mucha atención. Ya lo comentaba en una entrevista que hizo aquí cuando vino a Ciudad Universitaria, hace ya, pues yo era estudiante, ya imagínense, hace unos 400 años después de Cristo. ¿Pero daba clases hace poco todavía? Sí, llegó a dar clases y venía por acá. Pues murió apenas este año. ¿Y qué pasa con los jardines en el techo, con la humedad? Es que es eso, no necesitamos ponerlos en un caso como Cuernavaca, porque tenemos un jardín. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de terreno? 500. Tenemos 500 metros. Yo dejaría por lo menos un jardín de 250, mínimo el 50%, mínimo. ¿Por qué no lo pongo arriba? Porque tiene las mismas condiciones que la Ciudad de México. Llueve mucho. Entonces, si tú tienes un jardín en una azotea, tienes que darle mantenimiento.
¿Para qué quieres dar mantenimiento cuando tienes un jardín y tienes Cuernavaca, que es la eterna primavera y es una ciudad de los jardines, ¿no? Entonces como que se contrapone, como que no entra en una lógica congruente. Eso es todo. Hay que pensar siempre un poco con lógica. Y cuando tenemos dudas, preguntarle a nuestros compañeros. Tiene Morelos, tiene muchos problemas de agua. Además, que ese es otro tema. O sea, sí podemos captar a través de las azoteas, tener captadores de agua. Y eso siempre va a ser bienvenido, porque obviamente para las épocas de invierno, pues hay sequía en la zona de Morelos. Hay una sequía bárbara, o sea, sí cambia radicalmente. Ahorita lo van a ver seguramente con estas lluvias, seguramente muy verde, que va a estar muy padre, por eso. Y por estas épocas se llena el río de las estacas y hay concursos allí contra río, contra corriente. Entonces, como sale el borbotón y empieza a fluir el agua, ahí vamos todos los nadadores en contracorriente. Entonces llega un momento que la fuerza de la corriente y la fuerza del nadador, entonces te quedas pasmado en el mismo lugar durante 15 minutos así. Es muy divertido. Yo ya lo he hecho eso y se lo recomiendo a los que les guste nadar. Hay concursos ahí en la estaca, sí. ¿Hay métodos de reducción sin soltar la banqueta? Bueno, hay que ver cómo se encuentra el perímetro, pero lo que estoy viendo por las bardas, no, creo que no hay restricción. Las restricciones sobre todo se dan en avenidas principales que van a tener que crecer como arterias en un futuro. Entonces, desde ese momento ya existen restricciones porque son planos reguladores de ciudades en las cuales hacen que de una vez, si tú compras casi sobre Avenida Revolución, te dicen, a ver, tu propiedad tienes que por lo menos dejar 5 metros de frente hacia adentro por temas de que va a haber probablemente una ampliación en el futuro. Y así ha pasado en calles de la Ciudad de México. Entonces, en este caso particular, como lo veo en la colonia, con las bardas de piedra pegado, creo que no debe haber ese tipo de restricciones. En colindancias sí habría que investigar un poco, y generalmente es 1/3 de la altura de nuestras propiedades, de nuestro trabajo de construcción. ¿Sí? En algunas ocasiones, en algunos pueblos acostumbran que la esquina vaya ochavada o en pantupé, ¿no? O sea, que tenga como un recorte. Habría que ver si tienen esa tradición, esa costumbre en el lugar. Sí, claro. Por eso la idea de ir a la zona, al contexto, ver y calificar qué es lo que está pasando para poderles darles algunas ideas. También todo lo que tú dices se saca cuando saca uno el alineamiento, el número oficial. Exacto. Y la constancia. Puedes marcar si es afectación o restricción, que no es lo mismo. La afectación es para cuando tienes la posibilidad de que se va a ampliar la calle. Entonces tú puedes usar ese pedacito, pero no construirlo, lo van a mover tarde o temprano. Y la restricción es más bien por vista, por la cosa de la luz, etc. Claro. ¿Alguna otra pregunta? El reglamento con los árboles es el mismo de... ¿Perdón? El reglamento con los árboles es el mismo que el de la ciudad. ¿En qué sentido? Es que, bueno, tengo entendido que en la ciudad, por ejemplo, no se puede quitar, a menos, o sea, bueno, se puede quitar, pero se paga una multa, ¿no? Entonces, pero de repente no... Pues sí, aquí puede suceder un poco lo mismo también, yo creo. Depende, porque en la Ciudad de México hay zonas en las cuales tiene, aparte de la normatividad normal, tienen normas específicas del lugar. Por ejemplo, la zona de Pedregal y San Ángel tiene otras, y entonces esas competen a lo que es el INA y el INBA, y entonces esas restricciones son para conservar la parte colonial o los árboles, y sobre todo cuando son árboles como unos fresnos de 30 metros, sí no los pueden tirar. Hay otros que sí pueden tirar, y la multa en sí no es que pagues tu dinero por derribar un árbol. Muchas de las veces nosotros hemos tirado árboles, en la Condesa, por ejemplo, pequeños colorines que ya estaban afectados, pero tenemos que pagar en especie. Entonces tuvimos que pagar con 20 truenos, árboles truenos, para que la delegación los usara para otra zona. Y quitamos ese, y de todos modos en ese colorín pusimos nosotros un trueno, ¿no? Pero sí claro que sí hay de alguna forma esto. Lo quieren un poco en especie muchas de las veces, pero luego das el dinero y quién sabe en qué
cómo se diluye. Vamos a ver. Aquí, bueno, les voy a compartir también unas fotos un poco más actuales, ciertas, en donde ya se inició de maneja el terreno. Y van a ver que los árboles están pues muy bien ubicados porque justo están en el perímetro. Son grandes, están a la orilla, entonces ustedes tendrían que buscar solamente los diagonales circulares Sí. entre los árboles. Pero necesitan digamos que no se muevan porque ¿Vas a empezar, no? bueno, eso es todo. Es un aplauso al arquitecto. Recuerden que seguir avanzando en la cédula de análisis, integrando el funcionamiento y lo que vimos ahorita del servicio para medir atrás.